Juana de Arco, nacida en 1412 en Domremy, Francia, fue una joven campesina que, a los 13 años, comenzó a escuchar voces que ella creía eran mensajes divinos de santos como Miguel, Catalina y Margarita. Convencida de que Dios la había elegido para salvar a Francia durante la Guerra de los 100 años, Juana se presentó ante el delfín Carlos VII en 1429, convenciendo a la corte con su fervor y predicciones. Vestida con armadura de hombre y encabezando tropas francesas, logró victorias cruciales, incluida la liberación de Orleans, lo que permitió la coronación de Carlos VII en Reims. Sin embargo, su suerte cambió cuando fue capturada por los borgoñones en 1430 y vendida a los ingleses. Acusada de herejía y juzgada en un proceso que buscaba desprestigiar su influencia y el reinado de Carlos VII, Juana fue condenada y quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431, a la edad de 19 años. Su martirio y posterior canonización en 1920 la convirtieron en un símbolo perdurable de coraje y fe, inmortalizada como la doncella de Orleans. ¿Sabías que Francisco Pizarro, nacido en Trujillo, España, en 1478, fue un explorador y conquistador que, en 1532, dirigió la expedición que llevó a la caída del Imperio Inca? Junto a un pequeño grupo de hombres, Pizarro aprovechó la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, capturando a Atahualpa en la famosa emboscada de Cajamarca. A pesar de recibir un inmenso rescate en oro y plata, Pizarro ejecutó al emperador inca, desatando el colapso del imperio y asegurando el control español sobre vastas regiones de Sudamérica. Sin embargo, los años posteriores a su conquista estuvieron marcados por conflictos y traiciones. Pizarro fundó la ciudad de Lima en 1535, pero su poder fue constantemente desafiado por rivales y antiguos compañeros de armas. En 1541, Pizarro fue asesinado en su palacio en Lima por seguidores de su ex socio y enemigo Diego de Almagro, cerrando así un capítulo de conquistas sangrientas y rivalidades despiadadas. La vida de Francisco Pizarro es un testimonio de la ambición implacable y las consecuencias trágicas de la conquista española en el Nuevo Mundo. Abraham Lincoln, nacido el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña de Kentucky, se elevó desde la pobreza para convertirse en el 16º presidente de los Estados Unidos. Su liderazgo durante la Guerra Civil Americana fue crucial para preservar la unión y abolir la esclavitud. Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, que liberó a los esclavos en los estados rebeldes y sentó las bases para la abolición total con la 13ª enmienda. Conocido por su habilidad oratoria y sus discursos icónicos, como el discurso de Gettysburg, Lincoln redefinió la nación en términos de igualdad y libertad. El 14 de abril de 1865, apenas días después de la rendición del general confederado Robert E. Lee, Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Su muerte conmocionó al país y dejó un legado duradero de lucha por la unidad y los derechos civiles. Lincoln es recordado como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, cuyo liderazgo y visión moral ayudaron a guiar a la nación a través de su momento más oscuro. Adolf Hitler, nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, ascendió al poder en Alemania durante un periodo de inestabilidad económica y política. Como líder del partido nazi, Hitler promovió una ideología de supremacía racial y nacionalismo extremo. En 1933 fue nombrado canciller y rápidamente consolidó su poder mediante la eliminación de opositores y el establecimiento de un régimen totalitario. Sus políticas agresivas y expansionistas llevaron al inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, tras la invasión de Polonia. Durante su dictadura, Hitler implementó el Holocausto, que resultó en el genocidio de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Su ambición desmedida condujo a la devastación de Europa y la eventual derrota de Alemania en 1945. El 30 de abril de 1945, con las fuerzas aliadas cercando Berlín, Hitler se suicidó en su búnker. Su régimen dejó un legado de destrucción y horror, marcando uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Gaius Julius César, conocido como Julio César, fue una figura central en la transición de la República Romana al Imperio Romano. Nacido en una familia patricia, ascendió rápidamente en la política romana gracias a su carisma, habilidades militares y alianzas estratégicas. Desempeñó roles como cuestor, edil y pretor, y fue gobernador de Hispania Ulterior, antes de formar el primer triunvirato en 60 a.C. junto a Pompeyo y Craso, consolidando su poder en Roma. Entre 58 y 50 a.C., César lideró la conquista de la Galia, extendiendo significativamente el territorio romano y ganando una gran fama militar. Su éxito en la Galia le proporcionó riqueza y el apoyo de un ejército leal. Sin embargo, las tensiones crecieron con Pompeyo, su antiguo aliado,
quien se convirtió en su rival político. Cuando el Senado, bajo la influencia de Pompeyo, le ordenó desbandar su ejército, César cruzó el Rubicón en 49 a.C., desatando una guerra civil. César derrotó a Pompeyo y sus aliados, consolidando su control sobre Roma. Fue nombrado dictador perpetuo en 44 a.C. e implementó numerosas reformas políticas y sociales, incluyendo la reestructuración del calendario, que resultó en el calendario juliano. Sin embargo, su creciente poder y sus ambiciones alarmaron a muchos senadores, que temían que aspirara a convertirse en rey, lo que iba en contra de los ideales republicanos. El 15 de marzo de 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, César fue asesinado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio. Su muerte precipitó el final de la República y el ascenso del Imperio Romano bajo su heredero adoptivo, Octavio, posteriormente conocido como Augusto. A pesar de su controversial figura, César dejó un legado duradero en la historia romana a través de sus reformas y conquistas. Jesucristo, nacido en Belén alrededor del año 4 a.C., es la figura central del cristianismo, considerado por sus seguidores como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Criado en Nazaret, comenzó su ministerio público a los 30 años, predicando sobre el amor, la justicia y el reino de Dios. Realizó milagros, como curar a los enfermos y resucitar a los muertos, lo que atrajo a numerosos seguidores, pero también la oposición de las autoridades religiosas. Su enseñanza principal, resumida en el Sermón de la Montaña, enfatizaba el amor al prójimo y la misericordia. Tras aproximadamente 3 años de ministerio, Jesucristo fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión bajo el gobierno romano de Poncio Pilato. Su ejecución tuvo lugar alrededor del año 30 después de Cristo. Según las Escrituras, 3 días después de su muerte, resucitó y se apareció a sus discípulos, lo que cimentó la fe cristiana en su divinidad y en la promesa de vida eterna. Su vida y enseñanzas han influido profundamente en la historia y cultura del mundo, y continúan siendo una fuente de inspiración espiritual para millones de personas en todo el mundo. En la madrugada del primer día de la semana, después del sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé se dirigieron al sepulcro donde había sido enterrado Jesús. Al llegar, encontraron que la pesada piedra que cubría la entrada había sido removida. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con una túnica blanca, quien les dijo: «No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron». Las mujeres, temerosas y maravilladas, corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto. Pedro y Juan fueron al sepulcro y también encontraron todo tal como las mujeres lo habían descrito. Más tarde, Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín y luego a sus discípulos reunidos en una casa con las puertas cerradas. Durante los siguientes 40 días, Jesús se mostró vivo en diversas ocasiones, enseñándoles sobre el reino de Dios y preparándolos para la misión que debían continuar. Finalmente, ascendió al cielo, prometiéndoles que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para guiarlos y fortalecerlos en su misión de difundir el Evangelio.